nos enlazamos con Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, estamos tratando de analizar, de digerir el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional a 3 años, en el tercer aniversario de la victoria histórica de su movimiento, la Cuarta Transformación, aquel 1 de julio del 2018. ¿Qué te ha parecido el discurso del presidente, en el que destaca en una parte importante de este discurso el papel de la oposición, de sus adversarios, no de sus enemigos, dice el presidente, querido Ricardo? Querido Vicente, público, buenas tardes. Sí, yo veo un discurso sin concesiones, veo un discurso incluso crítico, a diferencia de lo que se especulaba para hoy. La oposición imaginaba que iba a tratarse de un discurso lisonjero, laudatorio a las acciones que se han llevado a cabo, sobre todo en los 2 últimos años. Se habla de los avances de la Cuarta Transformación en 3 años, pero se hace un énfasis en los últimos 2 años, y es un discurso sumamente crítico, como apuntaste hace un momento, donde el presidente hacia el final da a conocer algunas preguntas con sus respuestas que se realizaron a la población, y donde hay críticas sobre, pues, los estados financieros, sobre la economía, sobre el bienestar que la población siente que todavía falta desarrollar, pero tú apuntas perfecto. Estamos cruzando no solamente en México, sino en todo el mundo una pandemia que ha arrancado vidas, que ha lacerado la economía, sobre todo de la clase media, la clase baja, pues ya ha estado muy mal desde hace mucho tiempo, desde siempre, pero la clase media es la que ha sufrido más los embates de esta pandemia, y de ahí que la oposición haya decidido, pues, implementar esta campaña, pues, para atraerse los votos y pues el buen concepto de la clase media. Entonces, no les funcionó con la clase más marginada, pero ahora van con la clase media. Sin embargo, es importante destacar, porque en este asunto de los análisis siempre cede uno, o la mayoría de los opinólogos, pues, a la especulación. Y yo no estoy tan de acuerdo con esa parte, porque creo que ha sido una de las taras más graves de los análisis, o de los supuestos análisis de estos opinadores, porque hay que ofrecerle a la población información dura y específica de lo que se ha realizado en este tiempo. Y a mí me parece que no se ha destacado lo suficiente, que, pues, han habido programas sociales muy importantes, como La Escuela es Nuestra, que ha llegado a más de 51 mil escuelas de alta marginación que han sido beneficiadas. Hay también algo que no se ha destacado y que no se va a destacar en los medios tradicionales, pues 4, ya casi 5 meses continuos de reducción de la pandemia de COVID-19, y que por más que ellos traten de injuriar a Gatell, que traten de denostar las cifras, lo cierto es que los mismos analistas del Financiero, de Bloomberg, coinciden. 4 o 5 meses continuos de reducción de la pandemia COVID-19, y ellos lo dan a conocer, pero de una manera pues casi discreta, tirando a nula. Entonces, esa parte no se ha difundido suficiente. A mí me parece también muy importante
que en estos 3 años, pues en toda la historia de nuestro país, es la primera vez, Vicente, que por derecho constitucional, los adultos mayores, los adultos en plenitud, nuestros ancianos, reciben una pensión que desde su perspectiva les ayuda a mejorar sus condiciones de vida. Esa parte me parece muy destacada, pero no les importan los adultos mayores a las élites y precisamente por eso no lo dan a conocer. Tampoco dan a conocer los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya suma una cantidad importantísima de beneficiarios. Ahorita no quiero desatinar en la cifra, pero por ahí de más de 400,000 beneficiarios ya han sido pues apoyados a través de este programa, que es muy importante porque lo hemos dicho aquí, lo ha dicho el presidente, se les tildaba de flojos, de huevones, de ninis, y no se les daba oportunidad de que ingresaran a tener experiencia laboral, y que ulteriormente pues se incorporaran al medio de trabajo, pues que mejor les conviniera, y mediante la adquisición de toda esta experiencia ya lo pueden hacer. Está la parte importantísima, justo esto que tú dices, de la pandemia que se cruza a nivel mundial. Pues aquí en México ha existido una reconversión enorme de hospitales en todo el país, no solamente aquí, y esos hospitales fueron abandonados por los sexenios anteriores, particularmente el de Peña, el de Calderón y desde Fox. Entonces, la reconversión de los más de 900 hospitales en toda la República Mexicana me parece una respuesta muy vigorosa de parte del gobierno federal para enfrentar la pandemia de COVID-19, que todavía está por ahí, que todavía tiene una gran fuerza, pero que se ha enfrentado, me parece que con muchísima precisión. De modo que hay logros muy importantes, más allá de la retórica del ataque que se está sirviendo ya mismo en las redes sociales, más allá de las descalificaciones, pues hay programas muy bien estructurados, hay pues iniciativas que están beneficiando pues a la población que no es visible, Vicente, a la población que no tiene acceso a los medios de comunicación para decir, nos han entregado más de 11 billones de becas para el bienestar, las becas del bienestar Benito Juárez, para niños, para jóvenes, para estudiantes. No lo dicen porque no les dan el micrófono, no los dejan exponer estos beneficios que han tenido. Tampoco se les da el micrófono ni se les da un foro a la gente que está siendo beneficiada a través del programa Sembrando Vida, a través de los más de 10 millones de adultos mayores, que me parece importantísimo y que no son bien y nunca han sido bien vistos por parte de la oposición, de estas élites. Y bueno, ahí está, hoy nos comparte uno de nuestros colaboradores en Regeneración, Omar Delgado, les invito a leer su columna, que pues hay una universidad que es la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que pues ha atendido a quienes no tenían posibilidad de ingresar a las instituciones de educación superior, y tampoco ha sido visibilizada, tampoco ha sido atendida, pero ese proyecto ya tiene alrededor de 140 o 140 y tantas universidades para el bienestar, y eso es un logro importantísimo, porque hay que recordar que durante los 2 últimos sexenios la educación
no solamente ha sido castigada mediante el presupuesto, sino además entregada a grupos de élite, concretamente al grupo de Nexos de Aguilar Camín, al cual le fue entregada la Secretaría de Educación Pública mediante contratos, mediante la composición de los contenidos de libros de texto gratuitos, etcétera. Entonces, hay programas, Vicente, hay 3 años que a mí me parecen de logros que desde la llegada de la llamada cuarta transformación, pues sí han dado resultados que hablan por sí mismos. Desafortunadamente, pues el ruido, la diatriba, los gritos opacan siempre a las voces que intentan aportar los datos duros que ya todos los días da a conocer el presidente sobre pues la desaparición de las pensiones millonarias a los expresidentes, sobre la reducción de sueldos a los altos funcionarios que sabemos, mexicanos y mexicanas, que se enriquecían y existía nepotismo, existía incompetencia, existía incapacidad y ahí continuaban. Entonces, me parece que es un análisis riguroso, un discurso que pues hace una autocrítica y que vamos a esperar qué dicen los medios estos que tú les llamas, mi querido Vicente, tradicionales y yo antediluvianos, primitivos, sobre lo que expone el presidente. Yo sin duda creo que pues van a hablar sobre pues la percepción de la inseguridad, que ahí está también latente, pero no de lo demás, no del instituto para devolver al pueblo lo robado, no de los más de 1.200.000 jóvenes que se han capacitado en Jóvenes Construyendo el Futuro, o la escuela es nuestra, la beca Benito Juárez, el hecho de que se haya duplicado sencillamente la pensión a los adultos mayores, o sea, eso no existía, todos se lo quedaban. Entonces, yo creo que si bien existe una autocrítica y es importante que el gobierno lo haya realizado de esta forma y que haya dado a conocer, no cifras a modo, porque recordarán que hacia el final dice, bueno, pues también hay un porcentaje, aunque pequeño, que le vale gorro, que no le importa, ¿sí? Porque desconfían de los políticos de cualquier partido, de cualquier filiación, ya por antonomasia, pero sí es importante que todos estos programas se difundan un poco más. Está el asunto pues del huachicoleo, eso a mí me parece un asunto fundamental, porque pues ahora ya los meten a la cárcel, ya se elevó a delito grave la corrupción, la evasión fiscal, el huachicoleo, es decir, el robo a combustibles, los delitos electorales, pero bueno, ahí estamos esperando que le hagan un espacio a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, que le han entregado el INE a la oposición, pero a mí me parece un ejercicio crítico interesante y pues ahí están los resultados, querido Vicente, público, y hay que verlos, hay que entrar a los repositorios de todos estos programas para que pues la gente también los conozca, pero ante toda esta ola de bots y descalificaciones, se aporten siempre los datos duros, que digan, bueno, bimestralmente les entregan 2.500 pesos a los adultos mayores, es decir, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros sabios, ancianos, que son una población vulnerable, pero al mismo tiempo descuidada por las anteriores administraciones. Entonces, me parece eso de gran relevancia y hay muchísimas cosas a destacar. Está también la paridad de género ahí en el gabinete, hay varias secretarías, yo creo que incluso las más importantes, tuteladas y bien dirigidas
por mujeres. Pienso al calce en la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, a Luis Alcalde, en fin, hay un potencial ahí intelectual, político, en la administración pública de mujeres, que no se puede negar, pese a que Roger Bartra diga que el presidente López Obrador pues es un machista institucional, porque eso se lo dijo ahí a Leo Zuckerman en una entrevista. Entonces, va a dar para analizar durante un cierto tiempo, pero el balance, en términos generales, me parece positivo, querido Vicente. Ricardo.